Santo, Señor. Hoy esta mañana, oh Padre, queremos estar tan cerca de tu corazón, Señor, que queremos escuchar cada latido que viene de ti, Padre amoroso, cada suspirar, Padre Santo, Señor, porque en cada latido, Señor, de tu corazón, Señor, están nuestras vidas, Padre celestial. Queremos escuchar tan cerca ese latido de nuestro corazón, Señor, que nuestra vida, Señor, que nuestra alma y espíritu, Señor, se llene de ese gozo eterno, Padre amoroso. Oh Padre de amor y de gloria, Señor, queremos estar tan cerca de ti, Señor, que podamos escuchar el suspiro, Padre Santo. Tú estás aquí en esta mañana, Padre amoroso, Señor. Tú te paseas en medio, Señor, de la alabanza, Señor. Tú habitas, Señor, en medio de la alabanza, Padre Santo, Señor. Oh Padre, ayúdanos a sentir tu corazón, Señor. Ayúdanos a sentir ese palpitar tuyo en nuestras vidas, Señor, que nos llama y que nos dice, Señor, que somos hijos amados, Señor, que tú nos amas tan profundamente, Señor, que diste a tu Hijo, Padre amoroso, Señor, que tú nos amas con un amor eterno, Señor, con un amor que no podemos comprender, Señor, un amor que no podemos entender, Señor, un amor que es más alto que los cielos, Señor, un amor que es más profundo que el mar, Padre amoroso, un amor que nos sorprende, Señor, un amor que nos llena, Padre amoroso, Señor, un amor que nos constriñe, Señor, ese amor, Señor, que viene de tu presencia, Señor. Llena tu corazón de ese amor, Señor. Llena nuestras vidas de ese amor, Padre amoroso, que tú solamente puedes dar, Señor. Ese amor que nos levanta, Señor. Ese amor que nos vivifica, Señor. Ese amor, oh Padre Santo, Señor, que nos lleva a caminar en pos de ti, Señor, siguiendo tus pisadas, Padre Santo. Oh, en esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, inunda, oh Padre Santo, Señor, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, Señor, de ese amor celestial, Señor, de ese amor sublime, oh Padre Santo, Señor. Yo clamo a tu presencia también en esta mañana, Padre Santo, Señor, para que la palabra, Señor, oh Padre, que viene de tu presencia, Señor, que viene de tu trono, Señor, sea una palabra que ministre a mis hermanos. No sea una palabra de hombre, Señor. No sea una palabra emitida por labios de hombre, Señor, sino sea una palabra celestial, oh Padre Santo, Señor. Tú nos capacitas, Padre amoroso, pero no nuestras propias fuerzas, Señor, no nuestras propias habilidades, Señor, no nuestros propios conocimientos, Señor. Tú nos habilitas, oh Padre amoroso, y nos haces ministros competentes, Señor, del nuevo pacto, Padre celestial. Usa mis labios, Señor. Usa mi boca, Señor. Usa mis palabras, Señor. Usa mi corazón, Padre Santo, Señor, para poder, oh Padre, Señor, transmitir, Señor, con claridad, oh Padre, el mensaje que tienes para el día de hoy, para tu pueblo, Padre Santo. Yo te alabo, te bendigo, te honro y te glorifico, Señor, y voy cautivo, Señor, en la obediencia a tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a ese Señor de gloria, de gracia y de poder. Amén. Amén. Padre Santo, se siente la presencia de Dios en este lugar. Amén. La gloria de Dios en este lugar. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Santo sea su nombre. Quiero saludar a toda la iglesia y saludar también a todos los hermanos que están conectados a esta transmisión. Todos sean muy, muy bendecidos. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás en la presencia de Dios para escuchar su palabra. Y qué bueno para todos aquellos hermanos que de diferentes partes de la República se han conectado para escuchar la palabra de Dios. Yo los bendigo. Y antes de que se me olvide, quiero felicitar a todos los padres de familia. Amén. Hoy en su día, Señor, que sean muy, muy bendecidos. Que la palabra de Dios se haga realidad en sus vidas y en sus corazones en este día tan especial, porque somos sacerdotes delante de Dios como padres de familia. Y que pasen un día extraordinario, un día excelente, lleno de bendición, en compañía de sus hijos, de su familia, y que sea un domingo glorioso y poderoso. Amén. Amén. Dale un aplauso a los padres. ¿Por qué no, mi hermano? Amén. El sostén de la casa.
el sostén del hogar. Amén. Bien, en esta mañana yo quiero platicarles y predicar acerca del espíritu de gracia y de oración. Amén. Y quisiera comenzar comentando que hay un libro que a mí me gusta mucho. Es un libro antiguo, probablemente tenga desde los 40, desde los 50. Es un libro escrito por un pastor, se llama Leonard Ravenhill. Y él hablaba y decía, y el título del libro decía: ¿por qué no llega el avivamiento a las iglesias? ¿Por qué no hay un avivamiento poderoso del pueblo de Dios? Y él inicia platicando que un factor fundamental para que el pueblo de Dios pueda caminar en el fuego de la presencia y del poder del Espíritu Santo es la oración. Y él decía que desafortunadamente en las iglesias la oración la ven como la cenicienta. Es decir, lo más importante es la alabanza, la predicación, y son todas muy importantes, mis hermanos. Pero la oración se pone como en un tercer término, se ponía como un tercer término. Y él decía, eso no puede ser. La oración es el pulmón que mueve la iglesia. Así como tus pulmones te mueven de una manera física y me mueven de una manera física a mí, para poder realizar todas las actividades físicas que tenemos que realizar, la oración se convierte en ese pulmón poderoso de la iglesia. En ese pulmón que mueve a la iglesia a nuevos niveles de revelación, a nuevos niveles de gloria y de poder. Sin embargo, desgraciadamente, en muchas iglesias la oración ha pasado en un tercer término. Y yo sí quiero hacer énfasis que no es el caso de nosotros. Yo he visto con mucho gozo durante este último año, que ha sido un año complicado para todos, un año difícil, la oportunidad de poder conectarnos en oración en su momento, en los martes y los sábados de oración, en donde yo veía mucha gente conectada, y mucha gente orando, y mucha gente clamando, y mucha gente escuchando la palabra, escuchando la predicación, porque se predicaba la palabra. Y ahí me llenaba eso de gozo. Y ese es el principio, mi hermano, de un avivamiento en la iglesia. El poder estar conscientes de la importancia del clamor y de la oración del pueblo de Dios. El saber que el orar es tan importante como el alabar, como el predicar. Y las tres cosas juntas forman esa parte fundamental para poder llegar y cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Entonces, existe un espíritu de gracia y de oración. En el libro de Zacarías, del 12 al 10, vamos a ir un poco al Antiguo Testamento, y dice así: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Espíritu de oración. Yo no sé cuánto me voy a tardar en esta mañana en predicar, pero sí sé una cosa y me queda muy clara. Te voy a predicar de mi corazón y te voy a predicar de lo que yo he vivido. Amén. Gloria a Dios. Ese espíritu de oración que yo lo digo con toda honestidad, yo creo que no lo he alcanzado. Y de repente he visto vistazos, he visto vislumbres del espíritu de oración en mi vida. Y quiero comentarte que es un espíritu poderoso. Si yo lo pudiera definir en mis propias palabras, es un espíritu que te posee, un espíritu que te domina,
Un espíritu que no te deja hacer otra cosa y que te impulsa a orar y a clamar. Y cuando hablo de que te impulsa a orar, a clamar, no te puede permitir que hagas tú otra cosa. Si estás estudiando, tienes que dejar de estudiar. Si estás dormido, te tienes que levantar y ya no puedes dormir. Si estás comiendo, tienes que dejar la cuchara y el tenedor y ponerte a orar. Es decir, es tan fuerte, es tan poderoso en la vida el espíritu de oración, que cuando llega a tu vida en algunos momentos especiales y particulares, te toma completamente, mi hermano. Toma tu mente, toma tu espíritu, toma tu corazón, toma tu cuerpo, toma tu ser todo y te impulsa de una manera poderosa a orar y clamar. Y durante ese momento tú no puedes hacer ninguna otra cosa más que estar en la presencia de Dios. Y yo recuerdo ocasiones en las que he estado en el trabajo y me tengo que salir de donde estoy, de alguna junta, porque es tan fuerte esa carga y ese espíritu que me impide estar haciendo lo que estaba haciendo. Y me voy al baño y me pongo a orar, porque es un poder del Espíritu Santo en tu vida que te está impulsando a orar por un propósito determinado, por un objetivo determinado, probablemente para el avance del reino de Dios en tu familia, con tus amigos. Pero ese espíritu de oración tiene esa característica. Yo así lo he vivido, así lo he sentido. Ahora, en el libro de Zacarías nos habla de esa: que derramaré sobre la casa de David, sobre los modelos de Jerusalén, espíritu de gracia y oración. Este es un versículo profético, mi hermano. Tú sabes y sabemos que Zacarías es un profeta del Antiguo Testamento y está hablando proféticamente de los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Pues estos son los últimos días. Y se refieren muy específicamente a después de la venida de Cristo, cuando Él vino aquí a la tierra y derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, que ya platicaremos por ello. Pero el profeta Zacarías hace 520 años profetizó acerca de este espíritu de oración y hablaba que en los postreros días iba a venir este espíritu de gracia y oración que pertenece a esta nueva dispensación, mi hermano. A la gracia de Cristo hasta su segunda venida, de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. No es en el Antiguo Testamento que no haya existido un poder espiritual. Yo también lo quiero aclarar muy bien, ¿no? Tú sabes que en el Antiguo Testamento, y nosotros lo sabemos y lo hemos escuchado, de estos grandes hombres de Dios, y podríamos pasarnos hablando gran parte de la mañana, que oraron con ese gran poder espiritual y que su oración obró milagros, prodigios, señales, portentos, maravillas, como Moisés, como Samuel, como David. Todos estos hombres, el Espíritu Santo llegaba a sus vidas y oraban y clamaban, y grandes cosas poderosas sucedían, amén. Pero la naturaleza particular del espíritu de oración es después de Cristo, amén. Por eso el profeta habla en los postreros días. Este espíritu de oración tiene una particularidad muy especial, porque si en el Antiguo Testamento se oraba y en el Antiguo Testamento se clamaba y Dios se movía de una manera gloriosa y portentosa, con grandes milagros, prodigios y maravillas, había un poder de la oración. Pero este espíritu de oración se está refiriendo más a la gracia salvífica de Cristo. Se está refiriendo más a esa gracia salvadora de Cristo. Se está refiriendo más a esa gracia redentora de Cristo. Porque la palabra lo dice muy claramente, porque somos salvos por medio de la fe y no nosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Este es un espíritu de oración, es un espíritu de gracia también. Es decir, el espíritu de oración es una operación del Espíritu Santo. No estamos hablando, hoy no estoy hablando de un espíritu aislado que llega a tu vida. Es el mismo poder del Espíritu Santo que opera de una manera tan multiforme en tu vida y en mi vida. Y una forma de manifestarse actualmente es a través de ese espíritu de oración. Porque el objetivo del espíritu de oración es que conozcamos a Cristo también. Amén. Es una de las partes importantes del espíritu de oración. Derramar un espíritu de gracia, que es la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, que tú sabes que no lo hemos ganado. Ahora, yo quiero aclarar algo muy importante. ¿Quiénes pueden ser partícipes de este espíritu de oración? Nosotros, tú, yo. Si tú has recibido a Cristo Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Redentor de tu vida, tú tienes acceso a esa gracia y a ese espíritu de oración. Si tú has aceptado a Cristo Jesús y eres salvo, tú puedes tener y ser partícipe de esa operación del Espíritu Santo en tu vida. Y puedes tener ese espíritu de oración, porque el espíritu de oración no es por tu propio esfuerzo, no es por tu conocimiento bíblico, no es por tu capacidad intelectual, no es por tu escolaridad, no es por tus conexiones que tengas, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero también hay algunos ingredientes que son importantes y que debemos comentar también para ver cómo se puede capturar esos destellos, esos vislumbres, como hizo nuestro pastor, acerca del espíritu de oración. Entonces, quiero comentar y dejar muy claro que tú y yo tenemos derecho a ese espíritu de oración, porque es una promesa de Zacarías del Antiguo Testamento, y está hablando para estos postreros días, y habla acerca de que se manifestará este espíritu de oración, y habla acerca de Cristo. Fíjate cómo dice: y mirarán a aquel que traspasaron. ¿A quién traspasaron? Tú y yo sabemos que traspasaron a Cristo en la cruz. Es otra declaración profética. Por eso alguno de los objetivos del espíritu de oración es que conozcas mejor a Cristo, que tengas una mayor intimidad, una mayor comunión con Cristo. Cuando el espíritu de oración viene a tu vida y tú puedes y podemos lograr esa intimidad, esa comunión con Cristo, esa cercanía con Cristo, como escuchábamos ahorita en la alabanza poderosa, quiero escuchar tu corazón. Tú te conectas con Cristo, pero te conectas con ese Cristo que está clamando a la diestra del Padre. Cuando tú te conectas, mi hermano, y tienes esa mayor comunión y esa mayor intimidad, empiezas a ser más como Cristo. Empiezas a hablar más como Cristo, empiezas a pensar más como Cristo, empiezas a romper tal vez algunos paradigmas, algunos modelos mentales que tú tenías, y Cristo te empieza a transformar. Porque el espíritu de oración es un espíritu interno que trabaja de adentro hacia afuera. Y tu vida empieza a ser transformada de todas las formas, de todas las maneras. Ese es uno de los objetivos que yo he visto en el espíritu de oración. Esa operación en tu vida para que tú seas transformado, para que tú seas cambiado, para que conozcas un poquito más la voluntad de Dios, para que te conviertas en un cristiano maduro, para que puedas caminar en esa santidad, para que puedas caminar en esa relación, en ese vínculo con Cristo Jesús. Ese espíritu de oración
te acerca al corazón de Dios, te acerca al corazón de Cristo, te acerca al corazón del Padre. Ese es un objetivo importante. Objetivo número 2, es un espíritu que nos impulsa también a predicar el Evangelio. Cuando tú te conectas con el espíritu de oración, te das cuenta y haces una conciencia espiritual de lo importante que es predicar el Evangelio. Porque por la gracia del Señor Jesucristo nosotros hemos sido salvos. Pero hay miles de personas allá afuera que no han escuchado de Jesús, que no conocen a Jesús, que a lo mejor nadie les ha predicado a Jesús, pero que tienen sed de conocer a Jesús. Y el espíritu de oración te impulsa y te hace consciente de la importancia de salir a predicar. Nosotros, como ustedes saben, tenemos el ministerio del Evangelio Cambia, que se ha detenido por un tiempo, pero que seguramente se va a reactivar pronto, esperamos, y volver a predicar el Evangelio, y volver a predicar lo que es la principal, la piedra angular de la iglesia, la predicación de la palabra. Enseñar a la gente que la salvación, que esa salvación por gracia existe, y liberar a tantas personas. Te haces consciente de ello. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de este tema, ¿no? Y mirarán al que traspasaron. Vuelvo a Zacarías y regreso a Jesús. Cuando tú miras al que traspasaron, inicia a haber una compasión en tu corazón. Una compasión para tus hermanos de la iglesia. Una compasión para la gente de allá afuera que no conoce a Cristo. Una compasión por la humanidad entera, como si te fusionaras con el corazón de Dios y sintieras lo que siente Cristo por la humanidad. Esos beneficios son importantes. Por eso Jesús les dijo a sus apóstoles: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a la iglesia, no vendría a este lugar. Y esa es la importancia de ponerte conectar con este espíritu de oración, que tú tengas esa oportunidad de madurar espiritualmente, de crecer espiritualmente, de poder predicar la palabra y de poder tener esa compasión por todas las personas y por todos los hermanos. Porque cuando tú te conectas al espíritu de oración, te conectas a la intercesión de Cristo que está en los cielos. Cristo está intercediendo por su pueblo, está clamando por su pueblo, está orando por su pueblo. Como dice en el libro de Dios, Él también intercede por nosotros. Él está intercediendo completamente por ti y por mí. Imagínate tú, mi hermano, una intercesión eterna por el pueblo de Dios. Pero este espíritu de oración hace que tú te conectes con la mente de Cristo. Y cuando tú estás conectado a la mente de Cristo, empiezas a orar en el mismo canal, en la misma vía, en el mismo medio en el que Cristo está orando en el cielo. Que es la oración con mayor propósito que podemos tener. Estar orando lo que Cristo está clamando. Tú y yo no sabemos en lo natural, ni lo podremos saber de una forma intelectual, qué es lo que Cristo está clamando. Pero a través del espíritu de oración, el espíritu de oración va a Cristo, se conecta con Cristo y se regresa contigo y pone en tu corazón, pone en tu espíritu, pone en tu alma esa intercesión que Cristo está haciendo en los cielos. ¿Qué tipo de intercesión? Puede ser muchísimas intercesiones. Por las misiones a nivel mundial, por tu vida, por tu familia, por una situación que va a acontecer y que va a ser complicada para tu vida.
Entonces es una conexión, es un vínculo vital con Cristo Jesús, que a través del Espíritu Santo se hace en Cristo en los cielos y puede bendecir tu vida, y tú te conviertes en un canal, te conviertes en un medio, te conviertes en una estrategia para bendecir a cuántas personas. Tú no lo sabes, ni yo no lo sé, porque Dios deposita en tu vientre espiritual todas esas demandas que Cristo está orando a los cielos, y tú la puedas profesar con tu boca, y tú puedas ser de gran bendición para el pueblo de Dios, de gran bendición para todas las personas que están caminando en Cristo, para bendecir sus vidas de maneras tan poderosas, de maneras tan portentosas que a lo mejor no podemos entender. Y una de las manifestaciones del espíritu de oración, y la primera manifestación poderosa, lo vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el versículo 8 dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, y se me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Habla del poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. Cristo se tenía que ir para que el Espíritu Santo pudiera venir, y habla acerca del poder del Espíritu Santo. Hay un poder en el Espíritu Santo a través del clamor, a través de la oración. Y el Señor Jesús les decía: quédense, porque va a venir un poder a sus vidas, porque va a venir una gloria a sus vidas. Y en el versículo 14, ellos de manera obediente y de manera continua y de manera sistemática, dice el 23, y todos ellos oraban. Regresamos a la importancia de oración. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres de María, de la Madre de Jesús y de sus hermanos. Había en ellos un anhelo, que es una parte fundamental para que el espíritu de oración venga a tu vida. Había un anhelo, y el Señor Jesús, a través de sus enseñanzas, a través de su doctrina, que les había pedido que se quedaran, ellos lo hacen, pero lo hacen de una manera sobrenatural, ¿no? Orando, porque tenían una promesa de parte de Dios, de la venida del Espíritu Santo, que iban a recibir poder para predicar este evangelio de salvación, ese evangelio de poder. Y en Hechos 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Cuando habla, hay otra versión que es la Reina Valera de 1960, habla acerca de que estaban unánimes en oración. Me quiero detener un momento en esta parte, porque la unanimidad y la unidad en el pueblo de Dios es un factor fundamental para lograr un movimiento poderoso del Espíritu Santo. La unidad es clave, y la unidad yo la defino, mi hermano, como estar unidos en un mismo espíritu como cuerpo, en un mismo corazón, en un mismo objetivo, en una misma visión, en una misma estrategia. ¿Quiénes? Todos. Pero esa unanimidad se rompe en las iglesias, y esa unanimidad, cuando no existe a través de las murmuraciones, a través de la crítica, a través de que de repente nos sentimos en las iglesias por todo, mi hermano. Aquí decimos, y es más una frase de Jalisco, somos como barritos de barro, ¿no? De esos que rápidamente se rompen, ¿no? Y cuando existen ese tipo de sentimientos, que pueden ser muy variados, es que el hermano diácono me dijo que me estacionara aquí y yo me quiero estacionar acá, es que el hermano diácono pues algo trae contra mí. Oiga, es que el hermano diácono me dijo que me pusiera el cubrebocas bien y no me y lo tengo bien, ¿por qué me señaló a mí si hay otros más que no lo tienen igual que yo? Bueno, ese tipo de detalles, mi hermano, que parecen insignificantes. Oye, es que pasó y no me saludó, seguramente es que trae algo contra mí. Todos ese tipo de situaciones y de detalles rompen la unidad o la unanimidad de la iglesia. Y entonces ya no estamos en el mismo objetivo, ya no estamos en el mismo espíritu, ya no estamos en el mismo corazón. Mientras no haya unanimidad en la iglesia y todos podamos seguir
la visión de Maranata, olvidándonos de nuestras diferencias, olvidándonos que somos muy diferentes unos de los otros, con trasfondos sociales, culturales, educativos, familiares distintos. Pero los discípulos entendían eso. Y ellos decían, estaban juntos, estaban todos unánimes. No les importaba la diferencia, que seguramente la sabía dentro de ellos. Y sí la sabía porque lo leemos en los evangelios. Pero ellos estaban claros en una cosa: querían recibir el poder del Espíritu Santo. Y para ellos no existía otra cosa. Esa es una parte fundamental. Esa es una parte muy importante para que se pueda derramar el Espíritu de Dios. Porque cuando existe unanimidad, cuando existe una unidad, Dios se manifiesta en la iglesia. Dios se manifiesta en tu vida. Dios se manifiesta en tu ministerio. Cuando tú te olvidas de las diferencias, te olvidas de las críticas, te olvidas de las murmuraciones, te olvidas de que hay hermanos que a lo mejor no son similares a ti, pero aman a Cristo Jesús. Cuando mantenemos esa unidad, cosas grandes van a empezar a pasar, mi hermano. Y no solamente en la iglesia, en tu vida, en tu ministerio. Y los discípulos entendían esto y sabían ese poder de la oración, pero ese poder de la oración unánime. Ese poder de la oración como una sola persona, como si una sola persona estuviera orando, como si una persona estuviera clamando, como si una persona sola estuviera rogando al trono de la gracia y olvidándose de todas las diferencias. Yo creo que esa fue una de las partes clave que generó ese mover poderoso en el día de Pentecostés. Porque tú conoces, después de que estuvieron orando, clamando, unánimes, de repente ese estruendo poderoso con un fuerte viento que vino del cielo los llenó a todos, a ellos y a la casa y al lugar y a todos. Descendió en ese momento el poder del Espíritu Santo y aparecieron lenguas de fuego y empezaron a hablar en lenguas extrañas y la gente quedaba sorprendida. Yo quiero que en mi iglesia, cuando la gente toque la entrada, se sorprenda. Pero se sorprenda de qué? Se sorprenda del amor que ven los hermanos que los están recibiendo. Se sorprenda de la forma de tratarlos. Se sorprenda de cómo alabamos al Señor. Se sorprenda de cómo nos amamos los unos a nosotros. Se sorprenda de cómo lo amamos a Él aunque no lo conozcamos. Se sorprenda de cómo lo respetamos. Los judíos se sorprendieron porque ellos hablaban otras lenguas, las lenguas que ellos no conocían. Pero si lo trasladamos a la iglesia local, a la iglesia de nuestro tiempo y de nuestra era, el Espíritu Santo y ese mover del Espíritu Santo a través de este espíritu de oración puede traer esa transformación. Y la gente que se acerca a esta iglesia, a este lugar, dice: este es un lugar distinto. Este es un lugar diferente. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente algo distinto, algo que no se encuentra allá afuera, algo que no se encuentra en ninguna universidad, en ningún colegio, en ningún trabajo. Solamente aquí se encuentra y ellos empiezan a ser cautivados porque la presencia de Dios cautiva el corazón de las personas. Yo quiero ver ese Pentecostés, mi hermano, en la iglesia contemporánea. Yo quiero ver ese Pentecostés aquí en Maranata. Y tal vez no se va a manifestar como se manifestó allá, con lenguas de fuego, pero sí se va a manifestar con esa presencia de Dios que es transformadora. Tú eres ese portador de la presencia de Dios. Y cuando te ven a ti, ven a Cristo, porque tú has sido transformado. Y ese vínculo que tú tienes con Cristo Jesús es tan atractivo. Es un vínculo que conquista la mente y el corazón de las personas que llegan aquí y que se encuentran aquí. Y como sucedió en Pentecostés, la gente se va a maravillar. La gente va a decir: wow, ¿a dónde he llegado, no? Han llegado a un lugar donde la presencia de Dios es tan palpable, es tan específica, es particular, que siento algo en mi corazón. Yo me convertí hace muchos años, pero yo me acuerdo que cuando me convertí y llegué a la iglesia, que en ese tiempo era iglesia donde nos habían invitado y nos habían congregado, pues yo llegué con todas las dudas que llega un hermano nuevo, ¿no? Un cristiano que se está convirtiendo, que se va a convertir, ¿no? Y yo recuerdo que no me acuerdo bien de las instalaciones, si eran bonitas, si eran feas, si era la arquitectura. Yo veía la cara de los hermanos y yo veía algo diferente. Eso a mí
hizo que se tocara mi corazón. Y dije, aquí hay personas distintas. Y eso me refiero cuando hablo de poder testificar y poder ser transformados por este espíritu de oración. Porque este espíritu de oración es un espíritu transformador. Es un espíritu de poder, un espíritu de gloria. Y ha habido ejemplos también, mi hermano. Quiero tocar rápidamente 2 ejemplos contemporáneos, reales, que existieron de avivamientos en iglesias a través de oración. Y quiero comentar el ejemplo de Evan Roberts. Evan Roberts era un joven minero en Gales, en Europa. Y este hombre era un minero que trabajaba de sol a sombra en las minas. Y quiero decirte que en aquella época las minas no son como ahora, con todas las exigencias sanitarias y de seguridad que existen. En aquel tiempo cualquier persona en cualquier momento podía morir aplastado, podía morir asfixiado. Hombres que trabajaban 13, 14, 15 horas diarias en lugares completamente insalubres, con poca capacidad de oxígeno. Eso ya no existe en nuestra época, o si existe sería en algún país muy lejano, ¿no? En África. Pero fíjate bien, yo he aprendido de Evan Roberts que más allá de las circunstancias que le eran muy adversas, de las situaciones que eran completamente rudas, complicadas, él tenía un anhelo en su corazón. Y él decía, yo quiero a Gales para Cristo. Esa era su oración, ese era su clamor. Era el clamor y la oración de un solo hombre que Dios había puesto en su corazón: salvar a una nación, bendecir a una nación. Y él, siguiendo trabajando en la mina con esas condiciones completamente adversas, ese anhelo no le impedía empezar a orar y a orar y a orar. Gales es para Cristo. Gales es para Cristo. Gales es para Cristo. Y dice en su biografía que el Señor le mostró un sueño. Ese sueño lo impulsó a hacer cosas nuevas. Dice que veía un volcán, el cráter de un volcán, y miles de personas hundiéndose en el cráter del volcán, perdiéndose. Y ellos eran estas personas, tal vez los mismos habitantes de Gales. Y él lo que hace es reforzar su clamor y su oración. Y la oración nada más podía orar en las madrugadas, porque él trabajaba todo el día. Y imagínate trabajar en esas condiciones, salir de trabajar y ponerte a orar y a clamar, pero el espíritu de oración te impulsa a hacer eso. Es lo que yo te decía en un inicio. Cuando viene el espíritu de oración, no importa el cansancio, no importa el hambre, no importa la fatiga, no importa ninguna condición, porque el espíritu de oración es como esa operación del Espíritu Santo que te da ese poder y esa gloria para tú poder hacer y poder caminar en función del plan, el diseño y el propósito de Dios. Y Evans es lo que hacía. Empezó a orar, a orar, a orar, y decían que se estaba volviendo loco. Porque en el cuarto donde estaban sus compañeros, a las 3, 4 de la mañana se despertaban, y él, ¿qué estaba haciendo? Orando. Y decían, este tipo está loco. Mañana tenemos que entrar a trabajar a las 6 de la mañana y sigue orando a las 3 de la mañana, y a lo mejor no dormía. Pero hubo un momento, mi hermano, en que esa oración y ese clamor de este hombre empezó a ser una especie de contagio en las iglesias. Y las personas fueron contagiadas por ese espíritu. Y empezó a haber una transformación en Gales como nunca había habido. Porque las iglesias que este hombre pisaba eran iglesias que eran conquistadas por ese espíritu y por ese clamor. Narra él en su historia que cuando tú llegabas a la iglesia, una de esas iglesias que había sido una iglesia en la que él había orado y clamado y había instruido a las demás personas a orar, las personas llegaban y se quebrantaban y doblaban sus rodillas y decían, aquí está la presencia de Dios. Y los alcohólicos se convertían,
Las prostitutas se convertían, empezaron a cerrar bares, empezaron a cerrar prostíbulos, empezaron a cerrar todo lo ilícito, y la gente se empezó a reunir en las iglesias por el clamor de un solo hombre. Yo lo que te quiero decir esta mañana: ¿cuál es el poder de tu clamor? No lo conoces. Es un poder que va mucho más allá de lo que tú crees y que imaginas, porque no es el clamor de un ser humano, es el mismo clamor de Cristo que baja hacia ti y que pudo de alguna manera poseer a Evans para que miles y miles de personas se salvaran. Las iglesias abarrotadas, las iglesias ya no podía caber más gente en ese lugar, porque estaban llenas de gente que quería cambiar su vida, que quería transformar su vida, de quería ser diferente. Y estoy hablando de la época de 1800. Ya no estoy hablando de Pentecostés, te estoy hablando de ejemplos contemporáneos. Y yo te pregunto, iglesia, y me pregunto también a mí mismo: ¿podrá esto volver a suceder? ¿Podrá esto volver a acontecer? ¿Podremos otra vez ser llenos de ese poder y ser testimonio para las demás personas? ¿Se podrá, o solamente Evans pudo hacerlo en Gales? Es cuestión de determinarnos. Cuando tú te determinas a hacer algo y lo pones con un objetivo en tu corazón y contagias a las demás personas, porque al final esa unanimidad de Pentecostés regresó a Gales a través de él. La gente nada más pensaba en el avivamiento, nada más pensaba en las iglesias. Y es impresionante el número de gente que cambió y que se transformó por el poder del clamor de un solo hombre, de un minero que seguramente muchas veces menospreciaron, que dijeron: este hombre está loco, este hombre no va a lograr absolutamente nada. Ese es el poder de la oración. David Livingstone fue un misionero escocés que tenía en su corazón una meta: evangelizar África. Y él decide trasladarse de Escocia a África. Y quiero decirte que en aquella época no es como ahorita. Los misioneros, cuando decidían moverse, sobre todo en la parte de Europa que estaba evangelizada, al continente africano, hacían sus maletas, cargaban su ropa, y aparte de su ropa, sus maletas, todo lo que necesitaban, llevaba un ataúd también, porque sabían que no iban a regresar. Ese era el corazón de un hombre que en su momento quiso conquistar África. Y él llegó a África, a esa África árida, a esa África seca, a esa África que nadie conocía a Cristo. Y Livingstone inició con lo poquito. Plantó una pequeña misión en ese lugar. Ese lugar tan seco, tan árido, en donde corrías el riesgo de morir en cualquier momento, no solamente por los aldeanos, por la gente, sino por los animales. Estamos hablando de África. Él decidió juntar un grupo de hombres y empezar a clamar y decir: África, África para Cristo. África le pertenece a Cristo. Y nadie lo escuchaba, eran unos pocos que lo escuchaban. Y también decían: bueno, pues este misionero europeo está loco. Pero él siguió orando, siguió clamando, siguió buscando al Señor, siguió anhelando en su corazón que aunque él no lo veía, mi hermano, que aunque él no lo fuera a ver, iba a existir. Porque él sabía que ese movimiento en África él no lo iba a ver. Él sabía que ese movimiento en África no iba a ser en su tiempo, iba a ser muchos años después. Pero eso no le impidió seguir sembrando la semilla, porque estamos en un evangelio eterno, y lo que tú siembras ahorita van a cosechar tus hijos, tus nietos, tus tataranietos. Y él tomó esa nación para Cristo y dijo: África, ahorita no hay nada en África, pero lo va a haber algún día. Y algún día alguien se va a levantar, y se van a levantar hombres y mujeres, y va a haber un gran movimiento de Dios. Y él continúa orando, continúa clamando y continúa bendiciendo. Y un día, en un descuido, lo atacó un león. Y el león no lo mató, pero lo dejó muy mal, lo dejó herido, lo dejó cojo. Pero ¿qué creen que él sigue haciendo?
orando. Seguía con el mismo fin, con el mismo propósito, mi hermano. Hasta que un día, después de años de haber llegado, lo encontraron en una tienda en África de rodillas, muerto. Él murió clamando al Señor, orando al Señor. Años después, mi hermano, empezó a haber un movimiento, un avivamiento en África sin precedentes que existe todavía el día de hoy. Porque hubo un hombre que creyó, porque hubo un hombre que no desmayó en su clamor y en su súplica, porque hubo un hombre que le creyó a Dios, porque hubo un hombre que le creyó al propósito de Dios, porque un hombre que sabía que aunque él no lo iba a ver, que aunque él no lo iba a experimentar, algún día el mover de Dios iba a barrer con África y convertirnos a miles, a millones de personas que están llegando a Cristo. Ese es el mover del poder de la oración. A esa oración yo me refiero, a esa oración poderosa que nace de tu espíritu y tu corazón, y que llega al corazón de Cristo para poder hacer ese avivamiento que todos deseamos, ese avivamiento que todos anhelamos. Escribió David Livingstone, lo cito textual: somos voces gritando, decía él, en el desierto, preparando el camino para un glorioso futuro. Los futuros misioneros recibirán la recompensa con conversiones en cada sermón. Somos sus pioneros y ayudadores, decía. Que ellos no olviden a los guardianes de la noche. Nosotros, quienes hemos trabajado cuando todo estaba en tinieblas, cuando todo estaba en oscuridad, cuando no había ninguna evidencia de éxito, cuando no existía nada en lo que se refiere a las conversiones que se animarán a nuestros pasos. Fíjate lo que dice: ellos tendrán más luz que nosotros, pero debemos servir al Maestro con ardor y proclamar el Evangelio como lo harían ellos. Livingstone murió en 1873. Y a más de 140 años de su muerte, el clamor de Livingstone sigue sobre África. El poder de la oración de un hombre sigue llenando un continente que en la miseria y en el dolor existen miles y millones de conversiones. En Juan 4:38 dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no sembrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Cuántos ha sembrado en Maranata? Mucho, hermano. Generaciones que han clamado, generaciones que tal vez no han visto a Dios o este mover poderoso que va a llegar algún día, porque hombres y mujeres como tú y como yo siguieron creyendo. Quiero terminar con esto. Hay dos pasos importantes en un avivamiento. Puede haber más, pero uno de ellos es estar unánimes en la visión de la iglesia. Olvídate de las superficialidades, olvídate de las apariencias, olvídate de todo aquello que no te ayuda. Conéctate con el ministerio, conéctate con la predicación, conéctate con la visión del ministerio. Somos un cuerpo, mi hermano, y ese cuerpo tiene que estar alineado al plan y al propósito de Dios. Tiene que haber, en segundo término, un anhelo en tu corazón. Tú tienes que anhelar el espíritu de oración como algo trascendental en tu vida, como algo importante en tu vida, como algo fundamental en tu vida, como algo que va a servir de un poderoso mover para después. Pero tiene que haber un anhelo en tu corazón. Yo hace muchos años, mi hermano, estoy hablando de hace probablemente 15, 20 años, yo inicié con poquito.
Yo decía, Señor, yo quiero hacer algo más en la oración, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces yo me determiné y me puse una meta. Así como nos ponemos metas para hacer cosas, me dije, yo voy a orar 1 hora diario. Pues yo no sabía ni bien cómo orar, pues yo oraba, yo creo que la mayor parte de las veces en la carne. Y repetía el Padre Nuestro, y oraba por mi familia, oraba por mis amigos, oraba por la iglesia. Oraba y oraba y oraba y oraba. Y yo decía, no importaba dónde estuviera, había 1 hora, 1 hora y media que se apartaba para mí para orar. Y yo no sentía durante 1 año, fueron 2 años, no sentía, ¿saben qué sentía? No sentía nada. Pero yo tenía una visión en mi mente y en mi corazón. Y yo no sabía para qué iba a hacer esto. Pero yo seguía orando. Había un anhelo en mi corazón. No había frutos. A lo mejor era una oración seca, una oración sin fuerza, pero era continua. Y nunca lo dejé de hacer. Yo recuerdo que esos 2 años, no recuerdo ahorita que algún día que no lo haya hecho, lo seguía haciendo. Seguía persistiendo porque había un anhelo en mi corazón. Ese anhelo está en tu corazón, mi hermano. Yo estoy seguro que está en tu corazón. No desistas, no te rindas. Sigue clamando, sigue orando, sigue buscando a Dios, porque va a llegar un momento, mi hermano, porque sí llegó en mí un momento en que empecé a sentir esa presencia en mi espíritu que me abrazaba, esa presencia que me impulsaba, esa presencia que me decía, sigue, ora. ¿Cuándo? Mañana, tarde, noche, de madrugada. Ora. Mi esposa me decía, te vas a volver loco, vas a enloquecer. No importa, es un impulso espiritual. Amén. Y como dice en el libro de Jeremías 29, dice, y dije, no me acordaré más de él. Jeremías quería abandonar el ministerio. Era tanta la persecución en aquel tiempo para los profetas que decía, ya no quiero saber nada. Señor, escoge a otro mejor que yo. Sin embargo, dice, no me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre. Me olvidaré de predicar. Y esto es el espíritu de oración. Dice, no obstante, sigue hablando, dice, habla en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Había un fuego en el corazón de Zacarías. De manera mental, de manera emocional, él quería desistir, quería abandonar, pero había un fuego, mi hermano. Hay un fuego también que puede haber en tu corazón. Hay un fuego que te va a impulsar a ir más para allá, mi hermano. Hay un fuego que te va a impulsar a cumplir con el plan y el diseño de Dios. Hay un fuego para tu ministerio. Hay un fuego para tu familia. Hay un fuego para tu vida. Hay un fuego como el fuego de Jeremías que dice, no lo podía sufrir, Señor, no puedo más. No puedo abandonar la obra, no puedo dejar de predicar. Y así es el espíritu de oración. El espíritu de oración, cuando llegue a tu vida, te va a impulsar a niveles que tú no conoces. Te va a llevar a lugares que tú no has visto. Vas a tener experiencias que no has tenido. Vas a ser un canal, un medio, una fuente de bendición para personas que no has conocido y que a lo mejor no vas a conocer. Pero ese espíritu de oración te va a capturar, te va a poseer, te va a bendecir y te va a impulsar, mi hermano, a nuevos niveles de gloria, de gracia y de poder. Porque ese espíritu de oración existe. Y ese espíritu de oración es tan real para ti y para mí. Pero tienes que creerlo, tienes que anhelarlo. Tienes que decir, Señor, lléname, Señor, de ese espíritu. Lléname de tu presencia, Señor. Incomódame, Señor. Sácame de mi estado de comodidad, de mi estado de confort, de mi status quo. Yo quiero entrar en esa corriente divina de intercesión unido a Cristo Jesús. Yo quiero ser ese hombre que como Livingstone, que como Adam, fueron hombres fundamentales para un avivamiento. Y hay una palabra profética en este ministerio que habla de avivamiento. Hay una palabra que está en el mundo espiritual que está esperando tu clamor, que está esperando mi clamor, que está esperando tu súplica.
mi súplica, y en el momento menos esperado, oh mi hermano, en el momento menos que tú crees, va a reventar eso. Y va a haber un avivamiento poderoso en la iglesia. Y la iglesia va a ser transformada. Y tu vida va a ser transformada. Porque hay un poder en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Gracias por tu presencia en este lugar. Oh Padre Santo, Señor. Tú eres, Señor, un Dios de amor. Eres un Dios de gracia y de misericordia, Señor. Y como lo he predicado, no es en mis propias fuerzas, no es en las propias fuerzas de nadie. Pero en esta mañana, Señor, yo quiero clamar, Señor, por ese espíritu de oración para tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú derrames, Señor, en mis hermanos, Señor, ese espíritu de gracia, Señor, ese espíritu de oración, Señor. Impártelo, Señor, con ese fuego celestial, Señor. Bendícelos, Padre amoroso, Señor. Que haya un despertar en su espíritu, Señor. Un clamor, oh Padre Santo, Señor, alineado a tu voluntad y a tu propósito. Un clamor que los sacuda, Señor. Un clamor que los mueva, Señor. Un clamor que los saque de donde estaban, de donde estamos, Señor, para llevarnos a nuevos lugares, Señor. Derrama el espíritu de oración en este lugar. Abre los cielos, Padre amoroso. Yo te pido, Señor, que esos vislumbres, Señor, que yo he visto en mi vida, que yo he visto en mis ministerios, Señor, oh Padre Santo, Señor, puedan experimentarlo cada uno de mis hermanos, Señor. Levántalos, Señor, fortalécelos, oh Padre Santo. Llénalos de esa gracia, de ese espíritu de oración, de ese clamor, Señor, de esa súplica. Yo te pido, Señor, abre los cielos, Señor, que la oración, Señor, no sea la misma, Señor, que es una oración gloriosa, Señor, una oración portentosa, Señor, una oración de gloria, de gracia y de poder, Señor. Llévalos, Señor, a nuevos niveles, llévanos a nuevos lugares, Señor. Oh Padre Santo, que ese fuego, Señor, del que habla Jeremías, Señor, no los impida, Señor, no los detenga, Señor, de orar y clamar, Señor, para que la iglesia, Señor, oh Padre, camine en tu plan, diseño y propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Gracias, un aplauso fuerte al Señor. Amén. Sean muy bendecidos, mis hermanos.